El médico internista, con base a la experiencia que usted tiene ahora mismo, ya se involucra en el uso de la tecnología o de dispositivos, de aplicaciones que le pudiera hacer la labor de, más bien la relación médico-paciente más eficaz en el apego del tratamiento. ¿Sí se está involucrando ahora de esta manera? Sí, claro. Actualmente, pues bueno, es una brecha generacional a la cual nos debemos de adecuar y ciertamente el médico internista, al ser un médico de primer contacto y que es la base de todas las especialidades médicas, resulta que tienen que involucrarse definitivamente en estas aplicaciones tecnológicas, desde una agenda electrónica hasta el seguimiento de los pacientes, un monitoreo de la presión arterial, un monitoreo de la glucosa principalmente, sí, y pues bueno, ya actualmente con los dispositivos que existen, pues incluso si existen o detectan trastornos del ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, la temperatura, etcétera, ¿no? Entonces sí, definitivamente, pues ya cada vez los médicos internistas nos involucramos en este avance en la tecnología. ¿Y qué opina usted de estos avances justamente de la tecnología y este advenimiento de ahora la inteligencia artificial? De pronto dice, no, ya nos están supliendo, pero me decía el doctor Pérez Alba, pero esto no es nuevo, ¿no? Hay máquinas que ya suplen la labor específica, ¿no? Los robots esos que hacen en las cajas, por ejemplo, de papel, ¿no? Claro. Ya no hay alguien ahí, pero esa persona se especializó ahora en otra área. ¿Cómo visualiza esto, doctor? Definitivamente el advenimiento de la inteligencia artificial ciertamente no es nada nuevo, sin embargo en ningún momento va a superar a la atención médica personalizada. Hay que aprovechar estos recursos, ¿por qué? Porque facilitan sobre todo la atención y el acercamiento a los pacientes, pero al mismo tiempo al paciente resulta ser un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque sabemos que no todos los recursos que contiene este mecanismo de inteligencia artificial son completamente certeros. Está basado en múltiples algoritmos y en condiciones en las cuales tratan de acercarse a los padecimientos, al diagnóstico más certero. Sin embargo, pues bueno, en medicina, como dicen, no es un arte. ¿Por qué? Porque obviamente va a haber cosas que la experiencia médica, por supuesto, no va a estar nunca en la inteligencia artificial. Pero sin duda va a permitir acercarnos a los pacientes y facilitar la atención médica, y más en un medio como el nuestro, en el donde la deficiencia de médicos especialistas pues es una condición que vivimos día a día, ¿no? La insuficiencia de infraestructura, el acercamiento a los lugares remotos, que pues bueno, cuando apliquemos toda esta tecnología sin duda va a ser en beneficio de los pacientes, pero pues siempre con sus reservas y sobre todo con el conocimiento y la supervisión también de estos posibles diagnósticos o sugerencias que establezca esta tecnología. Ahora, por parte del paciente, México es uno de los países a nivel Latinoamérica que más dispositivos electrónicos tiene y más seguidores en las redes sociales. Esto se ve en las gráficas mundiales. ¿Cómo podría empezarse a hacer esta relación de generar a través de la utilización de estas alternativas de tecnología, usarlas, pero a lo mejor para poder revisar, como usted decía, frecuentemente nuestra presión arterial, nuestros niveles tal vez de glucosa, etcétera, sin necesidad de tener una enfermedad como tal, pero sí que en el afán de ir creando esta cultura de la medicina preventiva, usando algo que nos gusta mucho, que es la tecnología? ¿Cree Claro. que se pueda? ¿Cree que se está haciendo ya en México? Todavía nos falta mucho, pero sin duda, y como habíamos mencionado, esta brecha generacional la tenemos que empezar a superar. ¿Por qué? Porque actualmente la gente en donde trata de buscar información en las redes sociales, en el famoso, cada una de estas redes, TikTok, etcétera, ¿no? Facebook, Twitter, en donde en muchas ocasiones hacen más caso a las recomendaciones que hacemos a este nivel y que obviamente hay que aprovecharlas. Yo creo que una de las mejores formas de acercarse a la población es uno, establecer y darles a conocer las medidas preventivas, que sin duda esto va a ayudar mucho a que repercuta en que aparezca una enfermedad.
Establecer y comunicarles los factores de riesgo, los cambios en los hábitos de los estilos de vida y sobre todo en los famosos reels y todas estas cosas que actualmente la gente les encanta ver, sí, poderles darles pequeños consejos con respecto a los cuidados de la salud. Y por el otro lado, pues bueno, aprovechar los dispositivos con respecto a las distintas calculadoras que ya tenemos que te establecen riesgo de infarto, riesgo de desarrollar diabetes, a quién poder hacer un escrutinio para llevar a cabo el diagnóstico de diabetes, quién tiene más factor de riesgo para desarrollar una enfermedad cardiovascular. Entonces sí son cuestiones que la tecnología nos está facilitando, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, también hay que recordar que en un gran sector de la población y más en nuestro medio, todavía no tiene un alcance como tal de un dispositivo electrónico y de la posibilidad del internet, ¿no? O sea, ciertamente en las grandes ciudades, pues esto es muy fácil, en muchos sitios tenemos muchos puntos de red de internet, ¿sí? Sin embargo, si nos vamos a áreas del interior de la República, por supuesto que desafortunadamente no tenemos esta condición y esta facilidad, pero donde podamos la debemos de aprovechar al 100%. ¿Y cómo va evolucionando el entendimiento del cuidado personal después de una pandemia que nos golpeó fortísimo? Digo, no fuimos el único país, no entiendo que nos consuelo, pero también entiendo que nos vino a recordar que vivimos en una sociedad enferma y usted, el experto, sabe que pues si a esa enfermedad le adicionas otras o una tan hábil, ¿no? Como ha sido este SARS-CoV-2, el resultado pues ya lo vivimos en años pasados, en los 2 años anteriores. ¿Hay conciencia entre la población con base a la experiencia que dejó esta enfermedad, por ejemplo, entre sus pacientes? ¿Se han concientizado? ¿Cómo vienen ahora sus enfermedades? Es relativo, ¿no? Existe todo tipo de población en la cual tienen un entendimiento de las enfermedades asociadas y que pueden repercutir en el estado de salud. Mucha gente aprendió y aprovechó la pandemia para hacer ejercicio, modificar sus estilos de vida, modificar su alimentación y adelgazó, pero por el otro lado vino obviamente el sedentarismo, se incrementó y con ello también no cuidaron de los hábitos de dieta y subieron muchos de peso. ¿Qué es lo que nos dejó la pandemia o qué es lo que desnudó la pandemia? Obviamente que somos una población enferma con un alto índice de obesidad, de hipertensión, de diabetes, ¿sí? Entonces, pues increíble, ¿no? Que en el último reporte de Salud pues, nos digan que más del 70% de la población con obesidad, en la hipertensión, pues 50% de la población y de estos 2 de 3 pacientes desconocían el diagnóstico. Entonces realmente nos falta todavía mucha cultura del cuidado de la salud y sin duda sí debemos de aprovechar estos recursos tecnológicos para difundir cómo podemos cuidar de nuestra salud. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que estamos viendo es la presencia de la enfermedad y sus consecuencias y sus secuelas. Y desafortunadamente el costo en salud se incrementa muchísimo cuando atendemos la enfermedad y sus consecuencias. Por el contrario, si nosotros invertimos en estos recursos tecnológicos para detectar tempranamente hipertensión, para detectar tempranamente diabetes, para identificar factores de riesgo, sin duda, pues la población va a modificar. Y sobre todo, hacer consciente de la gente de los hábitos de dieta, de los hábitos de la actividad física, ¿no? De hacerle esas pequeñas modificaciones en el estilo de vida que sin duda van a repercutir en mejoras para sus condiciones en general. Y ese sería el talón de Aquiles, doctor, y perdóneme por la expresión coloquial, pero justamente usted nos menciona 3 enfermedades que también ustedes los expertos todo el tiempo nos dicen que son 100% prevenibles. Esta es la paradoja, ¿no?, en la que vive la sociedad en México, porque aquí estamos, pero
no extrañaría que sea el mismo comportamiento en el resto del mundo, porque las enfermedades cardiovasculares y la diabetes siempre ocupan estos primeros lugares de muerte a nivel mundial, ¿no? Claro, existen factores genéticos que no son modificables y también durante los años que transcurrimos y conforme vivimos, obviamente los factores de riesgo cardiovascular se incrementan. Sin embargo, las condiciones modificables que sí podemos incidir, pues sobre todo es en el aspecto nutricional, un adecuado control de peso, una dieta balanceada, un consumo racional del alcohol y sobre todo, y algo que tenemos mucho y que no hacemos, es el ejercicio, actividad física, ¿no? O sea, somos una población sedentaria y lamentablemente también no tenemos muchos recursos en las grandes ciudades en donde pueda la gente poderse ejercitar. En muchas ocasiones están esperando tener un gimnasio en la esquina de su domicilio para poder hacer ejercicio, cuando existen rutinas que las podemos hacer en casa y que pueden modificar su estilo de vida. Ahí también inciden las redes sociales, ahí también inciden los programas que podemos ir cargando en estos sistemas electrónicos, que ya existen muchos, pero los debemos de difundir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es lo que el paciente debe de modificar. Si nosotros activamos un paciente y lo hacemos que entre a una jornada de actividad física, que logre al menos las metas internacionales de 150 minutos de actividad física a la semana, disminuimos la mortalidad por cualquier causa de forma significativa. Entonces, sí, sin duda es el talón de Aquiles, sin duda es una condición que nuestro país le está quejando y pues bueno, el principal llamado a la actualidad es muévete, sí, o sea, hay que estar activos y sobre todo tener unos adecuados hábitos de alimentación. ¿Cómo visualiza el futuro de esta relación del paciente con la tecnología y del médico, apoyado de la tecnología, que pudiera eficientar el apego al tratamiento, a una detección oportuna, o que el mismo paciente sea más proactivo en el cuidado de su salud? Bueno, es muy factible si lo encauzamos por donde queremos llevarlo, ¿sí? Esto que se está haciendo, una interacción con el paciente a través de algoritmos, de cuál mandemos mensajes, de que incentivemos la actividad física, de la toma de sus medicamentos, de la detección de los cambios en los hábitos de vida, seguramente va a ser beneficioso para todos los pacientes y obviamente para el médico. ¿Por qué razón? Pues porque va a tener un mayor contacto con sus pacientes, más directo, sí, a distancia, y que a final de cuentas, pues bien se menciona, ¿no? No necesitamos estar al lado del paciente, es como si estuviéramos al lado del paciente, pero no físicamente, ¿no? Entonces, estarle mandando los mensajes, los avisos, los recordatorios, las orientaciones, sin duda, si nosotros encauzamos estas medidas tecnológicas precisamente a estos objetivos, sin duda nos va a ir mejor. Entonces, esta telemedicina que hoy se utiliza mucho más que antes, apunta para ser un éxito, ¿no? Y acortar distancias y resolver eventos en cualquier otra parte del mundo sin necesidad de estar ahí. Ya lo es, ¿no? O sea, la telemedicina ya está funcionando, sin embargo, no hemos implementado los recursos adecuados. Necesitamos una persona con los mínimos conocimientos para que a distancia le podamos otorgar una consulta de especialidad, ¿sí? Entonces, sí, sin duda la tenemos que seguir aplicando y sobre todo mejorando estos recursos. Dígame 3 cosas para finalizar, doctor, que considere de urgencia en el tema de la salud, aplicada con el tema de la tecnología y por supuesto la prevención. Pues principalmente uno es la educación y esto de la educación en salud y la educación tecnológica. Saber identificar cuáles son los recursos o los mensajes que realmente inciden en esta modificación del estado de salud. Hay que cuidar de forma importante estos mensajes y quién los envía, ¿no? Las grandes empresas, los grandes consorcios médicos, sin duda deben de jugar un papel muy importante para mandar estos mensajes a la población general. Y pues a la población general, pues el cuidado a la salud sin duda y sobre todo pues que hagan caso de los recursos tecnológicos cuando están recomendados por profesionales o respaldados por alguna institución de salud.
¿Algo más, doctor, que considere de importancia mencionar? Nada, pues que agradecido por este tipo de eventos de educación médica continua que sin duda fortalecen a los médicos de primer contacto y que sin duda, por ejemplo, el médico internista, el médico general, el médico familiar, somos los que atendemos el 70% de la población en el país. Entonces, este tipo de eventos académicos sin duda repercuten en la calidad de atención de los pacientes. Y algo bien importante, ¿no? Siempre que busquen un médico certificado por su especialidad, que sin duda es una garantía que le va a dar para que tenga un mejor desenlace del padecimiento que se está atendiendo. Gracias, doctor. Repíteme, por favor, de nueva cuenta su nombre y su cargo. Doctor Carlos Denny Pliego Reyes, médico internista. Gracias.